Muchachos, entonces el día de hoy ponemos nuestro portafolio fecha 28 de octubre. Esta viene siendo nuestra 10ª clase de inglés. ¿Listo? Entonces voy a hacerles un repaso de lo que escribimos el día de ayer. Debimos haber escrito, ¿no? Yo supongo que ustedes escribieron eso. El día de ayer el tema era las reglas para los verbos irregulares. ¿Listo? Entonces estábamos con la primera regla que dice lo siguiente. Si el verbo termina en T o en D, lo dejamos igual. Ya sea de una o dos sílabas. A excepción del verbo sit. ¿Listo? Ahí les escribí en el chat. Por si de pronto usted ayer no escribió, entonces ahí está en el chat. La segunda regla me dice que si el verbo tiene doble E y termina en P o en L, le dejamos una sola E y le agregamos T a la última consonante. ¿Listo? Ahí está en el chat. Estoy haciendo un repaso de lo que vimos ayer. ¿Listo? Nadie debe estar levantando la manito porque estamos haciendo un repaso y ustedes ayer lo estuvieron en la clase. ¿Listo? La regla número 3 me dice que si el verbo tiene doble E y termina en D o en T, le dejamos una sola E y queda normal, es decir, no le agregamos nada, solamente le quitamos la E a una sola de las Cs y listo. ¿Listo? La cuarta regla me decía que si el verbo tiene EA y termina en L, en N o en P, le agregamos una T. ¿Listo? Ya vimos 4 reglas que son las que les acabé de decir y les acabé de escribir, es decir, que deben de tenerla en su cuaderno, supongo. ¿Listo? Ya vamos a mirar el resto de reglas. Yo voy a ir parando. Si usted ve importante tomar apuntes de los ejemplos, es decir, de los verbos que ahí salen como ejemplos, lo puede hacer. ¿Listo? Y es importante, además, porque le queda a usted claridad. Oh, espera, no encuentro mi... Aparte, el día de ayer les envié por WhatsApp cuáles son las actividades que deben haber enviado. ¿Listo? Ya ayer recibí varias actividades de varios de ustedes, entonces no hay problema. Pero si usted todavía no ha enviado, acá hay niños, que no quiero decir con nombre propio, pero que están en las clases y nunca me han enviado una sola actividad, ni una sola actividad. Entonces, o sea, es algo ilógico que usted esté en la clase, pero que usted nunca envíe nada. Es como que se conecta y se queda ahí conectado, pero solamente por la asistencia. Entonces, es importante que usted realice las actividades. ¿Listo? Porque sinceramente quien pierde es usted. ¿Listo? El que no está aprendiendo es usted. Ahora se quedó otra ya. Entonces ya vamos a mirar. Les voy a compartir.
Si usted tiene preguntas, entonces levanta la manito. Entonces de pronto Camilo me colabora diciéndome, profe, tal niño está levantando la mano, ¿listo? Porque pues yo estoy reproduciendo, entonces acá no puedo visualizar quién está levantando la mano. Voy acá a retroceder un poquito. Siguiente grupo. Con las vocales EA acompañadas de estas consonantes L, N, M, P, D, R, R, N. Se parece mucho entonces al grupo anterior, por eso lo estamos haciendo por familias. Entonces, dejo las mismas palabras, pero la pronunciación cambia de I y queda con la pronunciación E. Entonces queda deal, dealt, dealt. Ya teniendo eso en cuenta, entonces me pueden decir cómo se diría significar en pasado y en participio, cómo se escribe. Entonces díganme ustedes cómo sería el pasado y el pasado participio de mean, significar, querer decir. Meant, meant. Haga lo mismo con el resto. Y en read también el mismo sonido, no cambia las vocales, pero sí cambia igual que arriba, por E. Read, red, red. Recuerden, rojo, pueden hacer alguna asociación. En presente, normal, read. De pronto lo que les toma el pelo es el pasado y el participio. Entonces simplemente imagínense que todo lo que lean en pasado está... Todo lo que leyeron antes era de color rojo. Acá es importante. Una de las excepciones a esta regla es el verbo read, que significa leer. El verbo read no varía ni en pasado ni en pasado participio. Entonces queda igual en todos los tiempos verbales. El cambio es simplemente agregarle una D, pero igual IE, igual acá. Puede ser regular o irregular. O simplemente agregar la T o colocar ED. Cualquiera de las dos es aceptada. Entonces acá, mira, acá vemos otras dos reglas. Tenemos la primera regla, una sección. Recuerden que en inglés todo tiene reglas, pero también todo tiene secciones. Entonces la primera sección sería el verbo read, que significa leer, queda igual en pasado y en pasado participio. El verbo heard, que significa escuchar. Entonces a este verbo tiene la E y la A, tiene una de las funciones, tiene la E y la A, pero a ese no le vamos a escribir o no le vamos a agregar una D, sino que a este le vamos a agregar una D. ¿Listo? Y tenemos el verbo learn, que significa aprender. Este verbo también es muy importante. ¿Por qué? Porque este verbo cumple una función diferente a los otros. Este verbo es regular, pero a su vez es un verbo irregular. Entonces vamos a poner learn como verbo. Entonces es verbo regular y verbo regular. Es decir, que tiene doble pasado. Entonces, puede ser en pasado regular, entonces simplemente le agrego la ed para que me quede el verbo en pasado en forma regular, o si lo quiero en verbo irregular, entonces le agrego la T al final. ¿Listo? Entonces ahí vimos tres excepciones a esa regla. O learn, learned, learned. Tengo encontrar, atar, moler. Bueno, esta se pronuncia, bueno, todas se pronuncian find, bind, grind, wind. Y ustedes dirán, pero yo he visto que es wind. Wind es viento y wind es como darle cuerda. Lo único que tengo que hacer es simplemente cambiar la I por OU. Entonces acá está otra regla. ¿Listo? Si el verbo termina en IND, lo cambiamos por por UND, OUND. Profe, ¿lo cambiamos por qué? Mira en la pantalla que ves arriba. ¿Por Sí, ya, qué? gracias. Por IND, ahí arribita está, ¿sí ves? Sí, señora. Terminan IND como fine, bind, green, wine, unwind, unbind. Todos terminan en IND.
¿Cómo pongo yo estos verbos en pasado? Entonces le quito la IND y le agrego OUND. Ahí arribita está. Entonces ahí están unos ejemplos. Si usted quiere copiar uno, cópielo. Si quiere copiar dos, cópielos. ¿Listo? La idea es que usted tenga claro esto. También debimos haber escrito las excepciones que les acabé de decir. Profe, no se te escucha. Es que no estoy hablando. Entonces, esa es la regla número 5. Si el verbo, vuelvo y lo repito para estarlo escribiendo acá, termina en IND, lo cambiamos por OUND. ¿Listo? Sigamos. Y obviamente, como sigo el grupo donde no cambia en el pasado participio, pues es find, found, found. Entonces aquí va a ser I y aquí va a ser out. Find, found, found. Bind, bound, bound. Grind, ground, ground. Y el resto lo mismo. Y abajo, cambiar la T por la D. Tengo el pasado y el pasado participio. Entonces, send, send, send. Hagan lo mismo con el resto. Esta es otra regla. Si la vimos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si el verbo, entonces vamos a escribir que si el verbo termina en END, le quitamos la D y le agregamos T. ¿Listo? Es importante que escribamos. Entonces esa viene siendo la regla número 6. Si el verbo termina en END, le agregamos T y le quitamos la D. ¿Listo? Ahí están en el chat también porque es importante que tengamos claridad en esas reglas. Enviar, gastar o pasar, pasar el tiempo. Ven, doblar, mezclar y prestar. Solamente es cambiar la D por la T. Y tengo formación facilísima de los verbos irregulares. El significado obviamente lo mecanizan utilizando frases. No se queden simplemente con esto, no se queden con aprendérselo así, háganlo en frases. Ya tienen las estructuras de los tiempos, como les he mostrado en varios videos acerca de los verbos regulares. Ahora hagamos exactamente lo mismo con esto, combinemos frases, creemos muchas frases y sobre todo frases que tengan que ver con nosotros, con nuestra realidad. Siguiente grupo entonces es terminados en ING o en INK o en ICK o en IG. Presentan cierta particularidad de todos modos. Lo único que hago es simplemente cambiar esta I por una U y tengo el verbo en pasado. Muy fácil. De pronto aquí ustedes estarán viendo como, pero cantar es sing y de pronto otros verbos y ese no creo que sea song con U en pasado. Bueno, ya vamos a ir allá. Más adelante en otro grupo les diré cuándo remitirnos a esto, pero son dos grupos que presentan esta particularidad. Esta particularidad, el cambio es muy pequeño. Entonces, sting, este sonido de esta U en el pasado y en el participio, recuerden, va a ser representado por este símbolo que parece como una V al revés. Entonces tengo sting, recuerden, no es sting, no es una I, sino es tirando más a E, sting, y acá sí como una A, entre una A y una O. Sting, stung, stung. Cling, clong, clong. Cling, sting, es picar, arder, es coser. También es aguijón. Clink es como pegar, pegarse. Este lo utilizan muchísimo para cuando una persona se enamora mucho de ti y a toda hora quiere verte, a toda hora quiere ir contigo para todos lados. Entonces, she's clinging.
podrías decir, oh, he's clinging. Entonces, cuando una persona molesta muchísimo a otra y a toda hora está como necesitando afecto y te busca y te busca y te busca, se dice que es clingy. Entonces, ¿por qué no te gusta ella? No, she's very clingy. Pues, ¿y qué es lo que te aburre de él? He's very clingy. Oh, he's becoming a little clingy. Pegachento, decimos en Colombia. Clingy. Swing, mecerse, swing, song, swong. Slink, slunk, slunk. Escaparse, escabullirse. Entonces me escapé, me he escapado. Bueno. Stick, pegar. Stick, stock, stock. Dig, cavar. Dig, dug, dug. Hang, hong, hong. Colgar. Sí. Vimos, ¿no? Entonces, dice que si el verbo termina en ing, en ink o en ig o en ang, lo que hacemos es quitar esa i, quitamos la i y la vamos a reemplazar por una u. Cuando yo la vea llena, pues yo la ¿No? No se la escucha entrecostado. Vamos a escribir la regla número 7. Por favor, no estén enviando al chat nada que no tenga que ver con la clase, de muñecos y stickers, eso no tiene nada que ver con la clase. Entonces, si el verbo termina en ing, por favor, silenciamos los micrófonos. Profe, si el verbo termina. Espérate porque estoy pidiendo que silencien los micrófonos porque se escucha horrible. No sé quién es el que tiene el micrófono abierto. Por favor, Miguel Muñoz, cierra el micrófono. No se la escucha. No le entiendo. Me va a tocar silenciarlos como la vez pasada porque es que si uno está hablando, explicando, muchachos, y así no se puede, ¿sí me entiende? Ustedes escuchan mucho ruido y es complicado. Dime, Camilo. Profe, es que ahorita me sacó el internet me sacó la reunión y Sí. quiero saber si han hecho algo más. Mi amor, vamos en la regla, voy a escribir la regla número 7. No sé en qué regla quedaste. Sí, ahorita las vi en el chat y ahí las copié. Voy en Listo, la está. 6. Exactamente. Entonces, hasta ahora voy a escribir la número 7. Dice que si el verbo termina en ing, en ink, en ang, en ick, entonces cambiamos la i por una u. A excepción del verbo sing, que significa cantar. ¿Listo? Vamos en la número 7. Juliet, cuéntame. No, profe, ya no. Bueno, mi amor, entonces baja la manito para... Listo. Vamos a continuar. ¿Listo? Siguiente grupo de irregulares. A su profesor, si le había dicho alguna vez que no había regla para los verbos irregulares, pues no es culpa de él y no fue malintencionado. Lo que pasa es que esto realmente no nos lo enseñan. Yo soy licenciado en idiomas también y nunca me lo enseñaron. En los irregulares está la mayoría, las que no cambian ni en el pasado participio, solamente el infinitivo es diferente. O monosílabos que presentan la combinación A, Y, Acá tenemos, hay unos verbos que varían, ¿listo? Varían demasiado y no pertenecen a algún grupo en específico. Entonces dice que si el verbo, mira, ahí vamos a mirar toda la primera parte. Entonces ahí terminan el verbo con A y con Y. ¿Listo? Vamos a mirar qué pasa ahí. Dejamos las dos letras primeras
En vez de la Y ponemos la I latina y agregamos la D. Entonces, say, set, ser, hagan lo mismo con pay, que es pagar, lo mismo con lay, que es poner huevos, que es poner la gallina, las aves, en lay, que es embutir. Entonces, acá la pronunciación va a ser A, igual acá, igual acá, A, representado fonéticamente así, A. Acá es importante. Esto es muy parecido a la regla de los verbos regulares. Si el verbo termina en AI, simplemente vamos a reemplazar la Y por la I latina. Y le agregamos D. ¿Listo? Entonces ya la voy a escribir en el chat. Entonces esta es la regla número 8. Entonces si el verbo termina en AI, reemplazamos la Y por la I latina y le agregamos D. ¿Listo? Entonces ahí pueden copiar algunos ejemplos, por ejemplo, say, pay. Say significa decir, pay significa pagar. Recortico, en las clases Chiri se pasa todo largo. Mami, yo no quiero hacer educación física. Porque me da sueño. Tenemos. Listo, entonces continuemos. Hay una excepción con estas que es el verbo quedarse, que es completamente regular, stay, entonces simplemente agrego ed. Stay. Entonces están la excepción, que es el verbo stay. ¿Listo? Entonces ese es un verbo regular. Stay. Recuerden, siempre hay excepciones. Tell, terminados entonces, con la combinación entonces ELL. Pues cambio la E por una O, acá la E suena igualita, E, como en español, cambio la E por O, pero pronuncia O. Told, told, y sell, sold, sold. Decir, dije, dicho. Vender, vendí, vendido. Acá vemos la regla número 9. Si el verbo termina en ELL, entonces lo que vamos a hacer es quitamos la E y le ponemos una O. ¿Listo? Y a la última L la reemplazamos por una D. ¿Listo? Profe, ¿esa es la 9? Sí. ¿Listo? Ahí dice él que hay una excepción y la excepción es el verbo spill, que significa deletrear. ¿Listo? Entonces, este verbo puede ser de esta manera con LT al final o puede ser regular, es decir, se le agrega ED. Bueno, y al contrario, cuando el verbo,
cuando el verbo en infinitivo va es OLD? Pues cambia. Entonces ahora cambio la O por una D. Y me queda el pasado y el pasado participio. Agarrar, agarró, agarrado. Behold, observar. Behold, beheld, beheld. Uphold es como sostener. Aguantar. Withhold es como retener. Por ejemplo, la policía o no sé, o unos delincuentes o lo que sea. Alguien los detuvo por un momento o los contuvo. Entonces ahí nos damos cuenta que es la parte, es ambiguo, ¿no? Ahí cambia. Ya, por ejemplo, en la primera parte nos dimos cuenta que si el verbo terminaba en ELL, lo que hacíamos era cambiar esa E por una O. Ahora acá, como el verbo termina en OLD, lo que hacemos es reemplazar esa O por la E, ¿listo? Si el verbo termina en OLD, lo reemplazamos la O por una E. ¿Listo? Es lo único que haríamos. Entonces ahí está el ejemplo de hold. La terminación AND se convierte en W que se pronuncia U. Entonces stand, que es estar de pie, o también aguantar, stood, stood. Hagan lo mismo con entender, hagan lo mismo con soportar. Acá la regla me dice que si el verbo termina en AND, entonces lo voy a cambiar, cambio la A y la N por una doble O y le dejo la D, ¿listo? Entonces quedaría stood. Esta es la regla número 11. Aguantar. Pronunciación U, lose, should, que cambia a una sola O en pasado y en pasado participio. Shot. Desde que se pronuncie uno. Y shot. Acá nos damos cuenta que estos verbos irregulares, estos ya son, o sea, cambian demasiado. Entonces, por ejemplo, está bite, que significa morder, en el pasado, que es la segunda palabra que aparece ahí, cambia totalmente, y el pasado participio es la tercera, ahí también cambian, es totalmente el cambio y no hay pues como tal una regla que los cobije, ¿listo? Y para terminar este importante grupo donde no cambia ni el pasado participio, lo hago con estos verbos importantísimos. Realmente son muy comunes, de pronto la excepción sería esta, pero el resto son muy, muy importantes, así que por eso los tengo aparte. Estos, por favor, denle muchísima atención porque entran de forma muy frecuente en las conversaciones comunes. Entonces, by, estos tienen una particularidad que todos tienen la combinación OUGT o AUGT. Entonces, by, bug, no escribo el otro porque ustedes saben que es el mismo, estoy diciendo que es así precisamente. Y lo mismo con esta. Brought, y no escribo el otro. Exactamente lo mismo con pensar, lo mismo con pelear. Teach, sí lo escribo porque aquí sí cambia la O por la A. Y exactamente lo mismo con catch. Pero la particularidad es que así sea O o así sea A, se van a pronunciar igual. En inglés británico va a ser O. Caught, taught, thought, fought, bought. Pero en americano va a sonar más como hacia una A, un intermedio entre la O y la A. Entonces no digo, americano diría, británico diría buy, bought, el americano diría buy, bought. Bring, brought, think, thought, fight, fought, teach, taught, catch, caught. Spit, ya lo tenía antes, que era escupir, spit. Ese pertenece a los verbos que no cambian, pertenece al primer grupo, de los que no cambian nunca, pero acá
sí cambia por A, pero el significado cambia un poquito. Entonces, el primero spit es algo así, ¿no? Spit también significaba saliva. Esto significa también saliva. Cuando lo que quiero decir es esto. Eso sería expectorar. Spit, spat, spat. Y el have, had, make, made. Hacer, hizo, hecho. Por eso vemos made in China. Lo pronuncian así, es made in China. O británico, made in China. Y el último grupo de verbos es los que todos son diferentes. Infinitivo, pasado y pasado participio. Y entre esos tenemos unos verbos muy comunes y hay ciertas particularidades de nuevo, como por ejemplo en el primero, y en este grupo tenemos una combinación importantísima que es I consonante E. I consonante E, I consonante E, I consonante E, I consonante E. El cambio de estos verbos es simplemente del ait al out y al itn. Y desde que tengamos entonces la T o la D, vamos a doblar esa consonante. De acuerdo a eso, a esta explicación solamente con estas dos, ya pueden hacer el resto, que sería, y la pronunciación igual, no va a cambiar. Entonces, escribir, escribí, bueno, escribir o escribo, escribí, escrito. Bueno, ese es otra regla, y si se dan cuenta, digamos, la I está en las terminaciones de esas reglas, está la I latina, ¿no? Hay una consonante que puede ser la T, la D, cualquier consonante puede ser ahí. Y aparte va a terminar en E, ¿listo? Entonces tiene que estar la I, una consonante y la E al final. Cuando está así, entonces lo que vamos a hacer es cambiar esa I por una O y el resto lo dejamos igual. Dejamos la misma consonante y le dejamos la E al final, ¿listo? Entonces esa viene siendo como la regla número 12. Profe, ¿tú la vas a escribir en el chat? Sí, la estoy escribiendo. Profe, yo no tengo chat. Mi amor, ahí sí graben. Debiste haber escrito a medida que íbamos hablando. Porque ahí sí ya no se puede hacer nada. Entonces debes estar ingresando con un correo que no es el institucional, porque todos que ingresan con el correo institucional, ahí está el chat, ¿listo? No, Michael, no me tienes que enviar nada. Esto es una explicación, ¿listo? Entonces, esa es la regla número 12. Si el verbo termina en I más consonante más E, reemplazamos la I por una O y dejamos el resto. Entonces, está el ejemplo de bright, ¿listo? Y termina entonces con I, consonante T, vocal E. Entonces, quitamos esa I, la reemplazamos por una O y dejamos el resto. ¿Listos? Entonces, write, wrote, written, write, wrote, written. Lo mismo con los... Si acá es drive, aquí tiene que ser necesariamente Drove, con una O. drove, y aquí necesariamente driven, rise, que es levantar o alzar. Come on, rose, strive, strove, striven, strive es luchar. Strive es como lucha, pero lucha más como de voluntad, como una lucha interior. Stride, strode, striden, que es dar pasos largos, caminar así. Smite, como dar zancadas, más o menos. Stride sería eso, como dar zancadas. Y smite es golpear, es un término un poco antiguo para decir golpear. Ya, ustedes lo hacen. Esta combinación de nuevo EA en estos cuatro verbos importantísimos, pues simplemente es speak, spoke, spoken. O sea, continuamos con este sonido de acá, pero le agregamos una N. Steal, vas a ver robar, stole, y el participio robado, stolen. Lo mismo hacen con break, lo mismo hacen con wake. Y tienen las tres columnas de hablar, robar, romper y despertar. Con estos que los podemos relacionar de nuevo con otro, también pondré el minuto donde eso está, que era la terminación IN,
IN o ING o INK. Acá también tiene esta otra particularidad. Son dos formas que pueden tener. Acá, pues, begin. La particularidad es que en el pasado es este simbolito. Si no lo entienden, recuerden ir a mi video sobre fonética y fonología. Y en el pasado es este que es como un intermedio entre una A y una O. Presente, begin. Recuerden, al ir el acento acá, tengo que endo y colocar ing. Entonces, comenzar, begin. Comenzando, beginning. Recuerden que esto no es begin. Begin no, porque es una sola I. Y esa I se pronuncia más como una E. Y entonces, begin, pasado, se convierte esa I en una A. Y en el participio se convierte esa I o esa A en una U. Begin. Sonido. Begin. Sonido una A sonreída. Recuerden, ese símbolo me indica que es una A, pero sonriendo. No digo began, sino began. Porque si digo began, pronuncias esta. Más a esa, pues. Begin, began, begun. Begin, began, begun. Lo mismo hacen con drink, lo mismo hacen con sink, stink, swim and spring. Drink, tomar, beber. Sink, hundir. Stink, stank. Drink, sank, stank. Stink, apestar, oler, mal. Heder. Swim, nadar. Spring, brotar, florecer. Les ayudo con esta. Stink, stunk, and stunk. Entonces sería como, yo apesto, I stink. Yo apestaba, I stank. Y yo he apestado, I have stunk. Entonces acá nos damos cuenta que si el verbo termina en una IN o una INK o una IM o una ING, reemplazamos esa I por una A, ¿listo? Entonces está el ejemplo de begin, que reemplazamos la I por la A, queda began, ¿listo? Ahora con la combinación EAR. Cambia esa EAR a ORE. Y en el participio ORN. Wear, wore, worn. Lo mismo con swear. Swore, que es maldecir, jurar, decir groserías, decir malas palabras. I swear es yo lo juro, y yo digo malas palabras o yo digo groserías, también puede ser I swear. No jures, don't swear. No digas malas palabras, don't swear. Swear, swore, sworn. También podría ser como juramentado. Lo mismo con bear, que es, aparte de oso, también significa tolerar, aguantar. Y esto, cuando es sustantivo, se pronuncia tear, lágrima, tear. Pero cuando es verbo, como destrozar, romper, tear, tear, se dice tear. Tore, torn. Entonces ahí vemos una singularidad importante. Todos estos verbos terminan en EAR, ¿listo? ¿Qué hacemos? Cambiamos esa EAR por una ORE, ¿listo? Ahí lo escribí en el chat. Entonces ahí cambia totalmente. La importancia de aprendernos estas reglas para poder aprendernos estos verbos en pasado, ¿listo? Rasgar, rasgué, rasgamos, rasgaron, rasgaste, rasgado, torn. Pues del verbo take, tomar, pueden salir dos verbos más que son undertake, que es emprender, y partake, que es tomar parte de algo. Por ejemplo, participar en algo. Yo participé de la cena, o I partook on that dinner. Es un poquito sofisticado. Es take. Entonces ese ache cambia a uk y a aiken. Take, took, taken. Hagan lo mismo con undertake, partake, and shake, que es sacudir, menear. Shake, shook, shaken. Partake, partook, partaken. Undertake, undertook, undertaken. And take, took, taken. Si take es took, taken, ¿cómo será undertake? ¿Cómo sería partake? ¿Y cómo sería shake? Que es sacudir, menear.
shake it, shake it, shake it. Sacúdelo, menéalo, shake it, shake it. Este get se merece un video completo para él solo. Get, pasado, bueno, acá es la E normal. En pasado es got, un intermedio entre una O y una A, got. Igual en el participio, gotten. Si así es, obtener, conseguir, conseguí, conseguimos, conseguido, gotten. Pues, ¿cómo será entonces forget? En pasado, olvidé, I forgot. Y lo he olvidado, I have forgotten. Bueno, pregunta que cuando va got, cuando va gotten en más americano. Yo he tenido, yo he conseguido. I have gotten, ta, 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 ta. Y en el inglés británico, I have got. Yo tuve, I got. O yo conseguí, I got. Yo he conseguido, I have got. But British English. En fin, forget, forgot, forgotten. Ustedes lo hacen. Y give, pasado, gave, participio, given. Dar, di, dado. Lo mismo entonces con perdonar. Ojo, que uno siempre confunde estos dos verbos. Forget con forgive. Forget, olvidar. No me olvides. Don't forget me. Perdóname. Forgive me. Forbid, prohibir. Si el pasado de give es gave y el participio given, ¿cuáles son entonces el pasado y el participio de forgive? Perdonar. Ustedes díganmelo. Pasado. Forgave. Participio. Forgiven. So forbid, que es prohibir, sigue la misma regla. For, ¿qué le agrego acá? Ayúdeme. Forbade. Esto es una A, sorry. Forbade. And for D, como tenemos D, la doblamos. Forbidden. Si se dobla, I don't know. En el ejemplo anterior donde estaba la lista con begin, began, begun, stink, stank, stunk, olvidé estos que son muy importantes, que son encoger, ring, llamar o timbrar, y run, correr. Entran en esa misma, entonces shrink, el pasado, encogí, o encogimos, o encogiste, shrank, recuerden era AE, y shrunk, encogido. Está encogido. ¿Cómo se dice entonces está encogido? Eso está encogido. It's shrunk. Y ran, ran, run. Con esto es con la combinación O, 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 que se pronuncia igual, ¿no? A-U, A-W. A-W se pronuncia igual a O-W en este caso. No, grow, throw, blow, draw, withdraw, overthrow. Bueno, está, todavía no. Entonces en esto simplemente para el pasado es cambiar esa O por una E y tenemos el pasado y se pronuncia, puede ser U o new, you. Ambas son aceptadas. Listo, entonces acá vemos, en esta regla, ya la escribí en el chat, todos estos verbos terminan en OW o en AW. ¿Qué hacemos? Reemplazamos la O la A por una E. ¿Listo? Entonces quedaría de esa manera. Ahí hay una excepción, está el verbo fly, que es volar. Entonces el verbo fly, le quitamos esa I y le agregamos una E y la W. Quedaría así, flew. ¿Listo? Bueno, muchachos, si se dan cuenta es que este tema es demasiado amplio, y pues el tiempo no nos ayuda mucho. ¿Listo? Entonces, en ese momento necesito que todos se queden ahí quieticos, a nadie me vaya a levantar la manito, nadie vaya a escribir en el chat, porque voy a tomar el pantallazo de la asistencia del día de hoy. ¿Listo? Y voy leyendo los que me aparecen acá en la clase. Profe, si te decir algo. Dime. Es que la niña que aparece como Valeria Juliana Ruiz Castro soy yo. Ya, espérate un momentico, espérate que estoy pegando acá los pantallazos y ya cuando llegue ahí, ya me dices quién eres yo porque te escucho, pero no sé porque no estoy viendo el chat, ¿ok? Espérate un Profe, soy Alison Lillen. Ah, Ruiz. Sí, señora. Espérate un momentico, Alison, ya. Déjame un momentico, ya. Ya miro en dónde aparece el nombre que tú me dices.
les olvide que en la semana pasada era semana 4 y en esta semana 4 no se hicieron fichas, ¿listo? No se hicieron fichas. Las fichas ya se empezaron a hacer en la semana 5, ¿listos? Entonces la semana pasada no hubo fichas del Tangram. Para que no estén preguntando qué fichas teníamos que enviar. Aparte, en la guía integradora aparecen medidas de cada una de las fichas, ¿listo? Por semana, para que estén pendientes de eso. Debemos mirar la guía integradora, que yo las he enviado demasiadas veces por correo, por el WhatsApp, ¿listo? Entonces es importante tener en cuenta eso. Ah, Valeria Juliana Ruiz Castro, listo, Valeria. Ahí no importa porque sale con los mismos apellidos, entonces ahí obviamente se asocia que es tu hermanita. ¿Listo? Entonces es importante que miremos lo que escribimos en nuestra agenda, en nuestro portafolio. Y eso, como les digo, o sea, los verbos irregulares, sí, estas son unas claves muy importantes que nos ayudan, pero son bastantes reglas que tiene, a diferencia de los verbos regulares, ¿listo? Entonces tenemos que estar pendientes de esto.